Hola, ¿qué tal, amigos Vicente? Estamos con Joaquín Maguad, que viene a estrenar en México una película muy, muy tensa, muy amorosa, muy entrañable. Hablo de Años Luz. Joaquín, gracias por esta entrevista. Gracias a vos por invitarme. Joaquín, una película que habla sobre todo de relaciones entre hermanos, pero que sirve de pretexto para hablar de otras muchas cosas. ¿Qué te motivó a ti a llevar esa historia a la pantalla? Bueno, sí, es verdad, habla de la relación de los hermanos, pero también se puede como proyectar un poco más allá y hablar directamente de las relaciones humanas y de los conflictos que tenemos con nosotros mismos también, ¿no? Nosotros teníamos ganas, digo nosotros porque escribimos esta película con Gabriel Gómez Villanueva hace unos 6 años más o menos que empezamos con este proyecto. Lo estrenamos hace tres ya, por primera vez en el Festival de Málaga. Eh, y bueno, esta película eh, queríamos contar una historia que sucediera en movimiento. Entonces, la premisa fue hacer una road movie familiar, digamos, ¿no? De personajes que tengan un lazo familiar y que tengan que compartir un tiempo, un viaje en el cual se revelen ciertas cuestiones que tengan que ver con el vínculo entre ellos y con ellos mismos, ¿no? Con cosas que están atravesando ellos como personas. ¿Cómo fue trabajar con Gabriela, con Federico, con Adriana? ¿Cómo fue tenerlos y conjuntarlos de esta manera? Muy lindo, fue muy lindo. Fue, bueno, ellos hicieron un proceso de casting, pero tuvimos unos meses antes de filmar la película, tuvimos meses de ensayos para trabajar, para conocernos más todavía, para intercambiar y reflexionar un poco sobre las cosas que toca la película, la relación de los hermanos, cómo son ellos como hermanos, como hermanas. Y bueno, siempre cuento esto de que a mí me gusta mucho trabajar con los actores y me nutro mucho del proceso de ensayos y bueno, y de trabajar con ellos también para la escritura, ¿no? Pienso que son instancias en las cuales se generan momentos que son muy ricos para seguir profundizando en la historia. Entonces, cuando ellos ya estaban confirmados para la película, yo todavía no tenía el guión terminado, ¿no? No tenía el guión cerrado, que iba a ser el guión definitivo que íbamos a filmar, sino que habían algunas escenas que todavía estaban abiertas. Entonces, a partir de esos ensayos, bueno, seguimos trabajando esas escenas para darle un poco más de profundidad y terminar de cerrar el guión con ellos, ¿no? Me gusta mucho una escena de tu película, bueno, un par de escenas me gustaron mucho. Una principalmente que es cuando él se adentra al bosque Mm, y entra el cambio a ellos de niños. mm. ¿Cómo fue para ti idear esta escena que realmente transportas al espectador a este viaje de nostalgia, pero también de entender un poco más la relación entre ellos? Sí, bueno, esa fue un recurso que tenía muchas ganas de hacer hace tiempo. Esto de pensar como un flashback que sea un plano secuencia, como sin cortes. Entonces también, bueno, pensamos en qué momento podría suceder eso, ¿no? Que haya un motivo por el cual el personaje de Mateo se tuviese que adentrar en ese monte y que a partir de ahí aparezca como ese flashback y que rompa un poco esa narrativa lineal que está llevando adelante la película, con un flashback medio sorpresivo porque también es como un recurso que altera el lenguaje propio de la peli, ¿no? Es como que viene desde de un tiempo lineal y de repente pasa eso, pero al no haber un corte, no es un flashback tradicional, sino que terminas funcionando como como una especie de efecto, ¿no? Una cosa así. Ay, perdón. ¿No? Entonces, tu película tiene muchos momentos de gran intensidad, como por ejemplo cerca del final cuando las dos hermanas se abrazan. Mm. ¿Cómo fue trabajar todo este proceso con ellas para lograr esta intimidad entre ellas, pero a la vez lograr este efecto en el espectador de lograr sentir la carga emocional de los personajes?
Sí, bueno, yo creo que no lo hubiésemos logrado sin haber trabajado previamente, ¿no? Esa intimidad entre ellas, esa complicidad también era algo que tenía que construirse. Eh, Ellas son muy buenas actrices las dos y tenían muy claro los momentos que implicaban como una entrega mayor, ¿no? Hay escenas como más dramáticas que otras, entonces era importante como identificar también cuáles eran esos momentos. Pero sí, hay escenas de conflicto, hay escenas de pelea, hay escenas de reconciliación. Yo creo que son momentos en los cuales los personajes son como los puntos altos del arco de los personajes, porque había como esta complejidad en la película de que los personajes, los tres son protagónicos, ¿no? No había como un protagonista y los otros estaban en función a ese protagonista, sino que los tres tenían como su desarrollo, su propio conflicto interno. También era distinta la forma en que se relacionaban entre ellos. Entonces, fue como trabajar concretamente qué escenas eran importantes para qué personajes, ¿no? Yo creo que esa escena que comentás es una escena de las más conmovedoras entre ellas, ¿no? Me da mucho la atención esta preguntarte, ¿qué tan importante era para ti como presentar cómo ve la gente que se ve de Uruguay, a la gente que se queda en Uruguay, y cómo ven los que se quedan, aquellos que regresan sin reconocer ya la realidad del lugar? Sí, está buena la pregunta. No sé, yo creo que eso es algo subjetivo, ¿no? No creo que haya una forma de hacerlo, pero sí siento que en una relación de hermanos, un poco lo que se reclaman, que es a partir bueno, de que ellos se quedan solos, se quedan como esto de la orfandad, ¿no? De que se quedan sin huérfanos y una de ellas se va de repente en un momento en donde a la hermana más grande le hubiese gustado que estuvieran juntos, pero bueno, eso responde a los deseos y a las inquietudes que tenga cada personaje, pero claro, yo creo que es algo común que el personaje, una persona que se fue a vivir a un país primermundista, después vuelve para acá y de repente se empieza a quejar de algunas cosas y las pone en comparación, y para el que se quedó acá es algo que uno pensaría que el otro es un arrogante, ¿no? Entonces me interesaba también las situaciones que se dieran a partir de eso, ¿no? ¿Cómo fue hacer los escritos del hermano? Que también son muy interesantes de escuchar en pantalla. Mm. Y eso los escribimos con dos poetas acá en Uruguay también. Fue también toda una búsqueda eso, porque al principio bueno, son todos poemas que escribe él, pero también la idea de esos poemas era que reflejara un poco lo no dicho de la película, ¿no? La peli tiene como momentos en los cuales los personajes no se dicen lo que piensan y lo que les está pasando. Entonces, eso funciona como un recurso para reflejar el interior de los personajes, ¿no? Y que también una un poco las cosas que le pasan a los tres, ¿no? Como que les pasa lo mismo, pueden ser por diferentes cosas, pero algo que debería unirlos y debería ponerlos como en un lugar más horizontal, ¿no? Desde el punto de vista emocional, como un lugar común en el cual se pueden identificar los tres, es algo que en realidad los separa porque se guardan lo que piensan, se guardan lo que sienten, es como que no tienen esa transparencia, tienen como una coraza que los protege a cada uno, pero no deja que los demás se puedan acercar se puedan contener entre todos. Entonces, los poemas están un poco en función de eso, de contar lo que están sintiendo y lo que no están diciendo. Cuando mucha gente usa la voz en off actualmente para remarcar lo que está en pantalla, tú la usas para dar tres pasos adelante de lo que está pasando en pantalla y principalmente para ahondar más en tus personajes. Mm. Eh, ¿Cuáles fueron tus principales influencias para poder retomar ese estilo que es como muy clásico, pero también como que es un estilo que se está olvidando a veces en cine?
Ay, qué referencia. Yo tenía referencias, ahora no me acuerdo mucho, pero sí, sí, me basé sí, la voz en off es un recurso que es un recurso clásico, que en realidad también tiene como esa función, ¿no? Pero a mí me gustaba también la idea de que más allá del recurso en sí, lo que se está narrando es algo que sale de si bien se escucha un poema distinto cada vez desde un personaje distinto, porque hay uno que se escucha y lo dice él, después lo dice la hermana más chica, después la hermana más grande, pero son todo cosas que escribe él y que resuenan, ¿no? En los Ujú. demás, ¿no? Es como que las demás le ponen voz a lo que escribe él, como diciendo, a mí también me pasa esto. Entonces es un poco ese eje, ese hilo conductor, ¿no? Entre lo que está, entre lo que les está pasando ahí. Ya Bueno, pensando, no me acuerdo qué referencias eh, de películas o de directores ahora no me acuerdo bien. no te preocupes. Oye, para finalizar, ha pasado un tiempo desde el estreno oficial de la cinta para que por fin pueda Sí. llegar a México. ¿Cómo te Sí. sientes de que la película va a llegar a pantallas mexicanas y no la vamos a ver en un streaming, no la vamos a ver en un celular, vamos a verla en pantalla grande? Me encanta, estoy muy contento de que la película haya llegado ahí, aunque haya llegado 3 años después, para mí está buenísimo. Me interesa mucho también ver cómo otras personas de otra cultura distinta reciben una película uruguaya. Si bien es una producción asociada con México, digo, la película tiene nada, es como bien uruguaya y en realidad la historia es bien universal también, ¿no? Porque habla de algo que a todos nos atraviesa, pero sí, la verdad que estoy muy expectante de cómo van a recibir la película ahí y espero que se sostenga, ¿no? Todo lo que se Joaquín, pueda. Joaquín, pues muchas gracias por esta entrevista y esperamos con Por favor. mucha impaciencia en realidad tu próximo trabajo. Muchísimas gracias por invitarme y por el espacio. Gracias. Un gustazo. Que andes bien.